Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, jóvenes y niños, que estamos en el mejor lugar para bendecir el santo nombre de nuestro Señor. Es motivo de alegría porque Él nos permite una vez más estar acá reunidos en nuestro culto de Sociedad de Caballeros. Mi alma le alaba. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Como ya es de costumbre nosotros los caballeros, cada uno va a decir su texto que se memorizó. Si no lo puede leer, vamos a empezar por el lado de nuestro hermano Feliciano. Aleluya. Gloria a Dios. Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Gloria al Señor. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Salmo 92:12. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para vosotros es el poder de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Proverbio 16:1 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de su lengua. Gloria a Dios. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su izquierda. Gloria a Dios. Eclesiastés 10:2. Aleluya. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra hace subir el furor. Proverbios 15:1. Gloria a Dios. El mío está en Lucas 12:27, dice: considera los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Amén. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. He aquí yo estoy a la puerta, llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. El libro de Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gloria a Dios. Hebreos 11:27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será liberado. Proverbios 28:26. Vamos a entonar nuestra alabanza para el Señor, que lleva por nombre muchas cuentas tengo con mi Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Muchas cuentas tengo con mi Señor. Muchas cuentas tengo a mi Salvador. Pagar pudiera su gran amor. Es la vida todo mi ser. Que le daré, no tengo miedo. Porque
hermanos caballeros por su linda participación y su esfuerzo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa noche. Se han venido cada uno de ustedes por nombre a este lugar. Dios bendiga las visitas que están también en esta hermosa noche. Ellos son bienvenidos a este lugar donde sabemos que han venido al mejor lugar a escuchar palabra de Dios. Y en esta noche vamos a gozarnos todos juntos. Dios bendiga a nuestro hermano presidente de caballeros que nos cede este privilegio a poder yo entonar unos cantos juntamente con ustedes, y le damos la gracia y la gloria a nuestro Padre Celestial por el grande privilegio de estar en este lugar. Yo no sé si usted se goza el privilegio que tiene de estar en su casa de oración, pero déjeme decirle que cuando nosotros nos acercamos a este lugar, hemos venido con un corazón dispuesto a exaltar el nombre de Cristo Jesús, y lo vamos a hacer todos juntos para gozarnos en la presencia del Señor, porque la palabra de Dios dice que nosotros nos hemos acercado a este lugar para poder alabarle con palmas en las manos, con salterio, con arpa y todo símbolo resonante. Y que dice todo lo que respire también que alabe a Jehová. Si usted todavía respire, tú alabes a Jehová, alabe al Dios vivo, porque Él no está muerto. Un día dice que resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Por qué no vamos a estar agradecidos nosotros si Dios ha sido bueno con nuestras vidas, hermanos? Nosotros debemos de darle la gracia a nuestro Dios por lo bueno que Él ha sido. Y en esta hora vamos a cantar el primer canto que lleva por tema Se mueve la mano de Dios. ¿Cuántos creen que la mano de Dios se puede mover en este lugar? Si usted le alaba, se va a gozar, y si tiene una alaba, no se va a gozar. Si usted ha venido dispuesto a honrar y alabar el nombre del Señor, usted se va a ir bendecido a su casa, y si no, la bendición va a quedar en este lugar. Aleluya. Vamos a hacerlo todos juntos. Acompáñenme con sus palmas, y el que sabe el canto también que cante, y lo hacemos todos juntos. Se va a escuchar bonito, porque cuando el pueblo de Dios se une a alabar y a exaltar el nombre del Señor, esto, hermano, se pone delicioso, se pone precioso. ¿Por qué? Porque aquí habita el Espíritu Santo del Señor, y donde hay libertad, el Espíritu Santo de Dios se puede mover en nuestra vida. Aleluya. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder, con poder. Se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. ¿Cómo es posible si puede ser? ¿Cómo es posible? Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder, con poder. Se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder, con poder. Se mueve la mano de Dios. Paséate, Nazaret, Nazareno, paséate, paséate, Nazaret, Nazareno, paséate, paséate en esta iglesia.
Necesitamos en este lugar que el pueblo de Dios sepa que alabamos a un Dios que vive y permanece para siempre. Yo no sé si usted ha venido a adorar el nombre de Jesús, pero déjeme decirle que aquí hay algo especial, y ese algo especial es que se mueve cada uno de nuestra vida, porque podemos sentir la presencia de Dios, podemos sentir esa corriente del Espíritu Santo de Dios. Si hay alguien que quiera adorar al Señor, adórale con toda libertad. En este lugar ha venido a adorar el nombre de Jesús. En este lugar hemos venido a romper las cadenas que nos tenían atados. Esos yugos se rompen, se pudren a causa de la unción.
Dios, porque el Espíritu Santo de Dios está en este lugar y el Espíritu Santo que habita en nuestra vida. Solo vivo la libertad del Espíritu de Dios. Oh, bendito sea el varón de mi alma, te adora Jesús. Oh Jehová, te adoramos Jesús. Te adoramos porque tú eres bueno. Bendito Dios, tú nos has cantado en los cantos de la ciudad. Señor, en tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre. Señor, en tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre. Señor, solo te pido que tú recibas mi canción como ofrenda agradable. Recíbela, porque de nada me sirve cantar, porque de nada me sirve cantar, por cantar. Señor, cuando contemplo el inmenso cielo, mi alma se alegra y me pongo a pensar, Señor, ¿qué haría sin ti? Y me pongo a pensar, Señor, ¿qué haría sin ti?
que falta melodía. Yo sé que falta entonación. Yo sé que falta el talento, pero yo no me detengo. Yo sé que falta elocuencia, la fama del autor, pero yo no me detengo. Déjenme adorar a mi Señor. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Y es que estoy agradecido, porque Cristo halló conmigo, porque tú eres amor. Solo déjeme adorarle, solo déjeme entonarle esta canción de amor. Y es que estoy agradecido, porque Cristo halló conmigo, y de que me rescató. Solo déjeme adorarle, por favor, así lo hago yo. No toco bien este instrumento, tampoco soy un gran cantor. Es la fibra que cuerpo. Sabes que hay verdadera adoración. La multitud de pensamientos que dio su corazón. Pero fueron tus palabras que alegraron lo profundo de mi alma. Todo junto. Solo déjenme adorar,
está presidiendo. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos, si los hay en medio nuestro. Que el Señor les bendiga en esta noche grande y poderosamente. Sean todos bienvenidos, ¿verdad?, a este lugar donde creemos y no dudamos, sino que creemos firmemente que la presencia del Señor se mueve en medio nuestro. Donde hay un pueblo que le alaba y que le adora, ahí el Señor se glorifica. Mientras, hermano, usted va buscando en las Sagradas Escrituras, en Filipenses capítulo 2, permítame contarle algo antes de entrar a la lectura que hemos tomado como base para el mensaje, para la predicación de esta noche. El día de ayer, mientras invitaba a una persona que la invitaba a la iglesia, este hombre me dio y me dijo unas palabras que nunca esperaba escucharlas de él, y me dijo: le voy a ser sincero, dijo, yo tomo, y mientras me encuentro bajo el efecto del alcohol, dijo, se me olvidan todos los problemas. Pero también en confianza me dijo, le voy a contar esto, que cuando en mi cuerpo pasan los efectos del alcohol, y dijo, una gran tristeza, una gran inquietud invade mi alma, la cual no se la puedo explicar, dijo. Y reconozco, dijo este hombre, que Dios ha tenido misericordia de mí por la manera de cómo me ha salvado de tantos peligros, y yo reconozco que necesito la ayuda de Jesús, dijo este hombre. Hermanos y amigos, el mundo, el ser humano allá afuera reconoce que necesita la ayuda de un ser supremo, de un ser superior, de una fuente superior a las corrientes que andan por este mundo, para poder ellos encontrar la felicidad en sus almas que ellos necesitan. El Señor Jesucristo dijo estas palabras: mi paz os dejo, mi paz os doy, mas yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora nosotros, el pueblo de Dios, podemos descansar tranquilamente en todo tiempo, porque Jesucristo es nuestro reposo. Ya no tenemos que esperar que se llegue solamente el día sábado para poder descansar, como lo hacía el pueblo de Israel, o como lo hacen los judíos, que se esperan el día sábado para poder descansar. El Señor dice en su palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Y mientras el mundo busque las soluciones y la respuesta para sus problemas en los lugares equivocados, y que no lo busquen en el Señor Jesucristo, no la van a encontrar. Pero bendito sea el Dios y nuestro Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros nos acercamos a la roca que fluyó agua en el desierto y que aún fluye agua en el desierto, a la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Por todos los siglos a Él sea la gloria y sea la honra, porque la iglesia está fundamentada en nuestro Señor Jesucristo, y eso es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Gloria a Dios. Por favor, pongámonos de pie y busquemos en Filipenses capítulo 2, versículo 5, y luego les digo la cita de otros 3 versículos que vamos a estar leyendo. Vamos a ir despacio. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también
en Cristo Jesús. Ahora vamos a Filipenses 3, 12, 13 y 14. Gloria a Dios. Y el 12 dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. Esta palabra significa alcanzar aquello para lo cual fui también asido o alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pueden sentarse. Cristo Jesús es el centro de nuestras vidas. Era un día de triunfo, un día de victoria. Sí, era un día de victoria, aunque aparentemente para los discípulos y para los seguidores de aquel joven justo y perfecto, de alrededor de aproximadamente de 33 años, algunos de estos seguidores, algunos de sus discípulos, como nos narra las Sagradas Escrituras, algunos caminaban e iban tristes de regreso a su hogar, al lugar donde ellos eran originarios. Otros de ellos por temor a, hermanos, tener el mismo destino que le esperaba al maestro, que era la muerte, le negaron. Otros a lo lejos podían con sus ojos contemplar, y nada más contemplar, que allá, hermanos, a lo lejos se encontraba aquel varón perfecto, el Cordero Santo, el Hijo de Dios, en el banquillo de los acusados, aún no teniendo los religiosos ni las personas que le acusaron nada con qué acusarle, porque lo dice claramente la palabra del Señor, que Él fue perfecto y sin pecado alguno durante todos los días de su vida. Mas compraron testigos falsos para sí, y estos hombres y mujeres se prestaron, hermano, y por unas cuantas monedas le vendieron, le entregaron, y no tuvieron misericordia alguna para con aquel joven que desde el cielo, en misericordia del Padre con la humanidad, había descendido para traer paz, para traer felicidad, para traer amor y misericordia para el ser humano. Porque después de 400 años de sequedad, de una vida del pueblo de Israel como en el desierto, que había habido durante 400 años completo silencio, el Padre en su sola potestad lo había establecido a él, así no enviar palabra de profeta alguno. Y ahí apareció aquel hombre que era la voz que clamaba en el desierto y preparaba el camino para el Señor, preparaba el camino para que aquel Cordero Santo viniera, hermano, y se diera a conocer al mundo como la única luz verdadera que alumbra a todo hombre. Ahora, este hombre perfecto, hermano, está siendo condenado, está siendo enjuiciado por hombres pecadores, por hombres impíos. Lo narra las Sagradas Escrituras, que el murmullo de gente lo pidió a gran voz y en alta voz. Decían: crucifiquen a Jesús,
y suelten a Barrabás, prefirieron antes que se le soltase y se dejase ir libre a un homicida, a un hombre que había cometido transgresión en contra de las leyes terrenales y espirituales, pero prefirieron condenar al justo, al perfecto, al santo y sin mancha, que nunca cometió pecado, que lo único que hizo fue hacerles bien y no mal a todos ellos. No mostraron para con Jesús ni tan solamente una pizca de misericordia o de compasión. Se olvidaron que en ocasiones el Señor Jesucristo había alimentado a miles y a miles de personas. Se olvidaron que muchas veces con sus manos de amor y sus manos de misericordia había puesto las manos sobre los enfermos y estos habían sanado. Se olvidaron de todo eso, pero ahí iba aquel varón perfecto camino a la muerte, camino al matadero, como dice la Biblia. Allí él enmudeció, no abrió su boca, e iba en obediencia al Padre camino a la cruz del Calvario. Toda la ciudad entera estaba concentrada y tenía puestos sus ojos en aquel acontecimiento glorioso que nunca antes habían visto y nunca jamás después verían. Allí iba Jesús cuando cada vez dice la palabra del Señor que la Biblia, la cruz que él cargaba, que él llevaba en sus hombros, se hacía más y más pesada a causa de aquellas heridas que aquel látigo había causado en su cuerpo. La cruz cada vez se hacía más pesada y mientras iban camino al Gólgota, que significa el lugar de la calavera, dice que en el camino encontraron a un hombre llamado Simón, a un hombre de color, a un hombre que era de la región de Cirene, de las regiones de África, y lo obligaron a que llevara la cruz de Cristo. Pero cuando llegaron allá al lugar donde el Señor iba a ser crucificado, dice que le crucificaron, clavaron sus manos y sus pies, le metieron una lanza, traspasaron su costado y allí se burlaban de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras el Señor estaba colgado y estaba crucificado en aquel madero, dice la palabra del Señor que a la hora sexta el universo entero se vistió de luto y hubo tinieblas en toda la tierra durante 3 horas, desde el pleno mediodía, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Pero momento antes de morir el Señor decía estas palabras y le decía a nuestro Padre y a su Padre: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego dice la palabra del Señor que el Señor también a gran voz expresó estas palabras y dijo también: consumado es, que quiere decir hecho está. Y el Señor dice que entregó su espíritu, y cuando el Señor entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló, dice que las rocas se partieron y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido, dice que sus sepulcros se abrieron y ellos resucitaron y vinieron a la santa ciudad y muchos le vieron. Y si él dio vida en su muerte, cuánto más en su resurrección, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Él no está muerto, sino que vive por los siglos de los siglos. Pero ¿qué fue lo que impulsó a nuestro Señor Jesucristo a padecer de la manera que la Biblia nos explica en los evangelios que padeció? Un plan y un propósito. Y fue el único plan y un propósito de dar salvación a la humanidad perdida. Dios. Por eso, hermanos, aunque la palabra que se me toque a mí predicar, aunque venga dura, hay que predicarla. Pero existe este temor en mi vida que
A pesar, hermanos, de que muchas veces nosotros no atesoramos y no ponemos atención a la palabra del Señor, y muchas veces no se nos gusta que se nos exhorte o se nos predique como Dios y la palabra nos manda, no puedo yo a ustedes decirles que si no les gusta la palabra, que se vayan y correrlos, porque, hermano, no puedo yo echar fuera o correr las almas que costó el derramamiento de la sangre del Cordero Santo de Dios. Él sí podía hacerlo y lo hizo en una ocasión y les dijo a sus discípulos que si querían irse ellos también que se fueran, porque la iglesia le pertenece a Él y Él fue el que sufrió. Nosotros no sufrimos. Es como cuando nosotros no podemos regalar algo que no es nuestro, lo regala el dueño, pero nosotros no. De tal manera, hermanos, que el Señor dice en su palabra: el que a mí viene, dice el Señor, con sus brazos extendidos, yo no le he hecho fuera. Venid a mí, dice el Señor, en Él encontraremos pastos, hermanos. Él nos pastorea por lugares de delicados pastos. Gloria al Señor. Aleluya. Un propósito y un plan. Eso fue lo que motivó al Señor a morir y a padecer todo ese sufrimiento que Él padeció en su cuerpo. El propósito de salvar a la humanidad perdida. Y el pasaje, hermanos, que hemos leído en Filipenses 2:5, Pablo dice en estos escritos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol nos manda que haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que el Señor tuvo en su vida? Y luego, hermanos, los otros versículos que leíamos, Pablo escribía a los filipenses. Esta era una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribía desde la prisión, la carta a los filipenses. La iglesia de los filipenses era la primera iglesia que el apóstol Pablo fundó, hermano, allá en la ciudad de Filipos, la ciudad más importante de Macedonia. ¿Se recuerdan de Macedonia cuando aquel varón se le presentó a Pablo en visión y le dijo: pasa por Macedonia y ayúdanos? Filipos era la ciudad más importante de Macedonia, y Macedonia era una ciudad griega que hoy en día se encuentra ubicada en el área que nosotros conocemos como el continente europeo. Pero, hermanos, hay muchos acontecimientos, por ejemplo, que nosotros encontramos en el libro de los Hechos, que se destacan acerca de cómo fue la vida del apóstol Pablo en esta ciudad de Filipo. Dice que en cierta ocasión, mientras Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, como les dije, por la visión que se le había presentado de aquel hombre macedonio, pidiendo ayuda que pasara por Macedonia, él entendió y comprendió que era Dios y el Espíritu Santo quien lo estaba guiando a él y a Silas a que fueran a predicar a Macedonia. Aleluya. Y llegaron a esta ciudad llamada Filipo, y cuando iban de costumbre a la oración, dice que salía una muchacha al encuentro de ellos y les decía: estos hombres son siervos del Dios viviente. Y haciendo esto, dice que todos los días llegó el momento en que cansó al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo se dio la vuelta y reprendió a aquel espíritu de adivinación que había en aquella muchacha y lo echó fuera. Dice que la cual daba
muchas ganancias a sus amos. Y debido a esto fue que metieron a Pablo y a Silas en la cárcel de Filipo. Aquel pasaje muy conocido por nosotros donde dice que lo metieron a la cárcel y al calabozo de más adentro. Y mientras estaban ahí orando y alabando a Dios, la cárcel tembló, Dios se glorificó, todo tembló y se movió y las puertas se abrieron, y aquel carcelero que estaba ahí al cuidado de todos los presos pensaba quitarse la vida porque pensaba que todos los presos se habían escapado y creía que él iba a tener que dar cuenta con su propia vida. Pero Pablo le dijo que de ninguna manera se hiciese daño porque todos estaban ahí y ninguno de ellos se había escapado. Entonces el carcelero dice que le dijo a Pablo que sí, que tenía que hacer para ser salvo, y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sucede, hermanos, que la iglesia de los filipenses, si usted es buen lector y le gusta leer la Biblia detenidamente, va a encontrar que la iglesia de los filipenses no era una iglesia que le causaba muchos problemas a Pablo. Tampoco le causaba dolores de cabeza a Pablo por su mal comportamiento. Sino que la iglesia, hermano, de los filipenses era una iglesia muy sana. De tal manera, hermanos, que los escritos en la carta que Pablo envía a los filipenses son palabras como de ánimo, palabras como de agradecimiento también por el apoyo y la ayuda financiera que la iglesia de los filipenses aportaba para el ministerio del apóstol Pablo. Y de hecho lo dice Pablo, hermano, en uno de sus escritos en esta misma carta, que los filipenses, hermano, eran la única iglesia que aportaba para el poder cubrir de alguna manera parte de sus necesidades físicas, de todo lo que era necesario para que él pudiera, hermano, continuar predicando el evangelio del Señor. Y en medio de esta plática entre hermanos y palabras de ánimo, es que el apóstol Pablo, hermanos, comienza a charlar, comienza a platicar y comienza a meditar acerca de lo que había sido de su vida, y comienza a contarle a los filipenses. Y Pablo le dice de que él fue circuncidado al 8º día, y le decía: israelita de nacimiento, de la tribu de Benjamín, le decía Pablo, en cuanto decía a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a justicia, decía Pablo, por la ley, irreprensible. Pero vea todo lo que el apóstol Pablo les contaba y recordaba acerca de lo que él había sido o era en el pasado. Luego Pablo le dice estas palabras: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, ahora las estimo como pérdida, las tengo por basura. ¿Saben por qué? Por amor a Cristo. Porque ante la presencia del Señor en nuestras vidas, hermanos, todas las demás cosas se oscurecen o se desvanecen, porque no hay otro ser más importante dentro de la vida de la iglesia y dentro de la vida del cristiano que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a leer el versículo 12 del capítulo 3 y dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. O sea que Pablo en este pasaje, en este versículo,
reconoce, hermano, que él había sido alcanzado por el Señor con un propósito. Así como nuestro Señor Jesucristo había sido enviado a este mundo con un propósito, que era el de morir y por medio de esa muerte transmitir vida y salvación a todo ser humano que le reciba. Pablo también reconoce en este pasaje que él fue alcanzado por el Señor con un propósito. Y aunque este pasaje o estos versículos que hemos leído, Pablo no lo declara cuál fue el propósito por el cual él fue alcanzado por el Señor, pero lo declara en otros pasajes. Y Pablo dice de que él fue llamado y alcanzado por el Señor para ser ministro del Evangelio. Apóstol de los gentiles, como se le llama, para que llevara, hermano, palabras de salvación al pueblo que antes se encontraba en sombra de tinieblas y de muerte. La luz del glorioso evangelio, la luz de Jesús que alumbra a todo hombre, ahora iba a estar siendo, hermano, alumbrado por la palabra que Pablo iba a predicar por el propósito que el Señor lo había llamado. Dios. Pareciera, hermano, que fuese mentira, pero es algo muy cierto hoy en día. ¿Cuánta gente en el mundo conocemos nosotros que vienen a este mundo, nacen, crecen, se reproducen y luego mueren y nunca se dieron cuenta que ellos fueron puestos en este mundo y en esta tierra, que fueron creados con un plan y con un propósito, sino que simplemente vinieron a este mundo para, por decirlo así, a quemar suela de zapato. Así como nacieron, también murieron, hermanos, pero también en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque de Él es la iglesia le pertenece al Señor, gloria a Dios. Él la compró con su sangre gloriosa, Él la redimió, Él la salvó, Él la lavó, gloria al Señor, y por eso es que a Él le glorificamos. Parece mentira, hermanos, pero aún dentro de la iglesia del Señor, dentro del pueblo del Señor, muchas veces existe ese tipo de personas, hermano, donde muchas veces no hemos comprendido a cabalidad o a ciencia cierta cuál ha sido el propósito por el cual el Señor nos ha llamado, del por qué el Señor nos alcanzó, del por qué el Señor nos trajo a su rebaño y a su redil, del por qué el Señor extendió su mano de amor y de poder para sacarnos del pecado y del lodo cenagoso de donde nosotros nos encontrábamos. ¿Saben cómo? Simplemente muchas veces muchos predicadores nos apodan y nos llaman a nosotros simplemente como los calientabancas, porque muchas veces, hermanos, desde lo lejos se echa de ver que en el pueblo del Señor no existe un plan o propósito alguno por alcanzar la meta de aquello por lo cual el Señor nos ha salvado y nos ha alcanzado. Y miren lo que dice Pablo en este pasaje: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, dice Pablo. Santo Dios. Aquí vemos, hermanos, en estos escritos a un hombre inconformista en lo espiritual, a un hombre con hambre y sed de justicia y de anunciar las buenas nuevas de salvación. Vemos a un hombre, hermano, muy diferente al modelo de hombres y mujeres que hoy a pleno siglo XXI existen hoy en día, porque muchas veces el sentir que hay en medio, no solo en el mundo, sino que también dentro de la iglesia del Señor,
es que nosotros sentimos más y más necesidad, pero de adquirir cosas materiales, cosas perecederas, cosas de este mundo, que dice Pablo que por mucho que el hombre se ejercite o dedique su tiempo en todas las cosas de este mundo, que el ejercicio corporal para nada aprovecha, pero para muy poco aprovecha, pero que el ejercicio de la piedad, ese aprovecha, tiene peso, tiene valor en este siglo, en esta vida y también en el venidero, porque el Señor lo va a recompensar con creces, hermano. Yo no creo, hermanos, que dentro de nosotros haya alguien que pretenda haberlo alcanzado ya. No creo, hermanos, que alguno entre nosotros pretenda haber alcanzado ya el plan y el propósito, o que ha logrado la meta para lo cual el Señor lo llamó. Porque si así fuera, que alguno de nosotros creyéramos que lo hemos alcanzado ya, y Pablo decía que él no lo había alcanzado, y nosotros dijéramos que lo hemos alcanzado, o pensáramos que lo hemos alcanzado, quiere decir que superáramos al apóstol Pablo. Por lo menos hubiésemos escrito ya más de la mitad del Nuevo Testamento, porque fue aproximadamente la mitad del Nuevo Testamento que el apóstol Pablo escribió. Si fuese que alguno de nosotros pensara que hemos alcanzado ya el propósito por el cual Dios nos llamó, quiere decir, hermanos, de que hubiésemos ganado miles y miles de almas y hubiésemos superado al apóstol Pablo. Pero yo creo de que no, es algo difícil, hermanos, de superar. Si fuese de que alguno de nosotros creyéramos haber alcanzado ya el propósito de Dios en nuestras vidas, a lo mejor hablaríamos más lenguas que el apóstol Pablo, porque Pablo declara a una de las iglesias que él habla más lengua que todos ellos juntos. Y yo creo que eso no se mira entre nosotros. Si fuese, hermano, que nosotros creyéramos que hemos alcanzado el propósito que Dios tiene para nuestra vida, con más convicción y con más seguridad que el apóstol Pablo, pudiéramos decir, como Pablo dijo, pero con más convicción: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero creo que ninguno de nosotros podemos ponernos de pie y levantar la mano y decir que hemos alcanzado ese propósito para el cual el Señor nos puso en este mundo, nos trajo, nos dio vida, nos hizo nacer y nos hizo venir a sus pies y estar en este lugar, en esta noche, porque es con un propósito. Dios no nos trajo a ninguno de nosotros por divertirse con nosotros, por jugar, tampoco nos eligió al azar, sino que hay un plan, hay un propósito en nuestras vidas que cada uno de nosotros tenemos que cumplir en el Señor, hermanos, y por ello tenemos que nosotros esforzarnos para lograrlo y para alcanzarlo. Aleluya. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, de que hay personas que tan fácilmente fracasan en esta vida y en este mundo? Porque viven nada más por quemar el tiempo, por pasar el tiempo. No tienen metas, propósitos claros en su vida por lo cual esforzarse. Y por eso es, hermanos, de que fácilmente fracasan. Un pequeño viento los bota, algo insignificante, son sensibles, son, hermanos, fácil de tirar y de tumbar. Pero ¿por qué creen ustedes de que hay personas que han triunfado en este mundo y han logrado, han alcanzado grandes metas, grandes planes, grandes propósitos, los han logrado en su vida siempre con la ayuda de Dios? Porque han tenido algo por qué luchar, algo por qué esforzarse, y el Señor, hermano,
hermano, aleluya, dice su palabra que ha puesto en nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y no un espíritu de temor, como canta nuestro hermano. Gloria al Señor. O sea, de que hay que tener un enfoque, algo por lo cual nosotros debemos de perseverar para lograr alcanzar ese propósito que el Señor ha establecido para cada una de nuestras vidas. Ahora miren lo que dice el capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo dice que no lo ha alcanzado, pero una cosa hace, olvidando ciertamente lo que está atrás. ¿Sabe cuál es nuestro problema muchas veces? Que vivimos más del pasado, recordándonos del pasado. Muchas veces sucede en nosotros, y no le voy a decir que está mal que usted dé su testimonio. Dé su testimonio en el momento preciso que el Señor lo mande a dar su testimonio, cuando usted puede impactar vidas de la manera de cómo el Señor lo ha transformado, y esa persona diga: sí, si Dios lo hizo con él, puede hacerlo también conmigo. Que esa mujer diga: si Dios lo hizo con esta mujer y la cambió y la sacó de donde vivía, porque yo la conocía, que era una mujer pecadora, pero ahora es una mujer santa, es un hombre santo. El momento en que Dios va a impactar vidas, hay que esperar el momento en que Dios nos manda, hermanos, pero no podemos nosotros vivir todo el tiempo solo hablando de nuestro pasado, hermanos. Dios. Porque fíjense, hermanos, al igual que muchos de ustedes, Dios me sacó de lo peor, de lo más vil del mundo, del pecado, de lo sucio, del lodo cenagoso, del pecado. Cosas que ninguno de ustedes se pudo haber imaginado, donde ni la familia cree en uno, donde ya no ven esperanza alguno, no ven esperanza alguna en nuestras vidas. De ahí el Señor nos ha sacado. Pero yo no puedo pasar lamentándome y acordarme del pecado todo el tiempo, porque puede hacer que la tristeza un día invada mi alma y quiera regresar atrás. Y yo he entendido que la palabra del Señor dice que más bienaventurado es aquel varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores ha estado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo, que su hoja no cae, pero no así los malos y los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. Bienaventurados los que nunca han probado el pecado, bienaventurados los que no han probado un vicio, bienaventurados los que han nacido en el Evangelio, y aunque se han ido uniendo entre las sillas, pero están acá y han guardado su vida para el Señor. Nosotros perdimos gran parte de nuestros años y gran parte de nuestra vida, cosa que no tiene que darnos vanagloria ni orgullo a nosotros. Sí podemos testificar que Cristo cambia, pero no vivir en el pasado, hermano. Ese es el cambio que el Señor hace, eso es lo que el Señor hace. Ese es un testimonio hermoso, el de nuestros hijos, hermano. Dios. Bendito Dios, aleluya. A veces nosotros, los predicadores y los que muchas veces damos el consejo de la palabra del Señor, tal vez alguna vez hemos enseñado, hermanos, que el modelo de conversión de una persona tiene que ser conforme al modelo de conversión del apóstol Pablo. Pero fíjense que la conversión del apóstol Pablo fue una excepción, porque el que el Señor Jesucristo se le aparezca a alguien como se le apareció a Pablo y lo derribó a tierra, y en un segundo lo convirtió y lo transformó, y a pocos días el apóstol
era ya predicador del evangelio, no le ocurre a muchos. No necesariamente el modelo de conversión de todas las personas tiene que ser de acuerdo al modelo o al molde del apóstol Pablo. Porque cada uno de los que estamos en este lugar podemos identificarnos más quizás con la conversión del apóstol Pedro. Pero ¿por qué no predicamos casi, hermano, de la conversión? Y de la manera de cómo Dios transformó la vida de Pedro, de la manera de cómo Dios lo llevó por proceso, por procedimiento, de cómo Dios lo preparó para que pudiera llevar a cabo también el propósito también que Dios había establecido para su vida. ¿Por qué no lo hacemos si nos identificamos más con la conversión del apóstol Pedro? Pedro posiblemente era uno de los seguidores de Juan el Bautista, porque dice que Andrés encontró a Pedro y Andrés había sido uno de los dos que habían seguido a Juan el Bautista y que habían escuchado a Juan el Bautista. Posiblemente uno de esos dos también era Pedro, no se sabe. Pero ¿quién de ustedes me puede decir en qué momento realmente fue que se convirtió Pedro al Señor? Algunos dicen que fue cuando le negó y lloró amargamente, pero quizás no necesariamente fue ahí, porque fueron muchos los acontecimientos que ocurrieron en la vida del apóstol Pedro que pudieron impactarlo para causar en él un cambio glorioso, hermanos. Por ejemplo, cuando el Señor llamó a Pedro, y dice que en aquella ocasión también el Señor hizo una pesca milagrosa de tal manera que dice de que Pedro se arrodilló, se tiró a tierra delante del Señor y le dijo: Señor, apártate de mí porque yo soy hombre pecador, quítate de mí. ¿Acaso fue ahí la conversión de Pedro, o fue la conversión de Pedro cuando Pedro hizo aquella gran confesión que el Señor les dijo: ¿quién dice la gente que yo soy? Unos dicen que Elías o uno de los profetas, otros dicen que Juan el Bautista, pero ¿quién decís vosotros que yo soy? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice: bienaventurado eres, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y entonces se convirtió ahí Pedro, o se convirtió el Pedro en aquella experiencia gloriosa que el Señor, cuando Él se transfiguró delante de Pedro, de Jacobo y de Juan, y vinieron y se aparecieron Elías y Moisés. ¿Fue ahí acaso la conversión de Pedro? ¿O se convirtió Pedro cuando el Señor resucitó y luego se les apareció y 2 veces le dijo: Simón Pedro, ¿me ama? Señor, tú sabes que te amo. Pero la tercera vez que el Señor le pregunta: Simón Pedro, ¿me ama? Y dice que le dijo, Pedro se entristeció y dice que le dijo: Señor, tú sabes que te amo. ¿Fue ahí acaso la conversión de Pedro? Muchas veces, hermanos, la vida del cristiano no es una conversión instantánea como lo fue con la vida del apóstol Pablo, sino que muchas veces es un proceso de vida, son experiencias vividas, son experiencias propias en el Señor que poco a poco nos van haciendo crecer, pero siempre nosotros con nuestra mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe, y también en el plan y el propósito por el cual Dios nos ha llamado. No tenemos que quitar nuestra mirada del blanco perfecto, no tenemos que desviarnos en ningún momento de aquello por lo cual el Señor nos ha llamado. Tenemos que estar enfocados, no tenemos que desviarnos en nada de eso. Aleluya. Y miren lo que Pablo dice en este versículo que leíamos, que es el versículo 13. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Oiga lo que dice Pablo: una cosa hago. A lo mejor en esta expresión que Pablo dice, una cosa hago, en esta frase, coincidimos en el concepto o el significado que le damos,
que Pablo dice esta expresión refiriéndose a lo que a continuación él va a decir. Pero déjenme decirles algo, hermanos. Dios nos habla a través de su palabra de diferentes maneras. La palabra de Dios no es de interpretación privada. La palabra de Dios no está al alcance de los evangelistas y misioneros solamente. La palabra de Dios no está al alcance solamente de los que van a los institutos bíblicos. La palabra de Dios no está al alcance solamente de los pastores. No está al alcance solamente de los maestros de la palabra, sino que la palabra de Dios también está al alcance del sencillo, del humilde. La palabra de Dios está al alcance tanto para ricos como para pobres. La palabra del Señor ilumina nuestra mente, nos llena, nos bendice, nos vivifica y nos da todo aquello necesario que necesitamos cada uno de nosotros en nuestra vida. Y mientras yo analizaba esta palabra donde el apóstol Pablo dice, una cosa hago. ¿Cuántas cosas dice Pablo que hizo? Una cosa. ¿Saben cuál es nuestro problema muchas veces? Como se lo dije ya al principio, Cristo vino con un plan y un propósito. Él hubiese podido enfocarse de la manera en que él hubiese podido ser rey si él lo hubiese querido. Él hubiera podido hacer unos cuantos milagros, ganarse multitudes a su favor, que sí las tenía, porque muchos dicen de que querían hacerlo rey. Pero el Señor no venía con ese propósito. Él hubiese podido, hermano, ser gobernador fácilmente, hubiese podido levantar un ejército, ir a pelear contra sus enemigos, pero él tenía el ejército de ángeles celestiales que Dios podía mandar, hermanos, aleluya, millares y millares de ángeles que pelearan a su favor, pero él estaba enfocado en una cosa, en darnos salvación a nosotros, una cosa. El Señor no se desvió de ese propósito, del plan de salvación que Dios había encomendado para la humanidad. Por eso les digo, una cosa hago. El apóstol Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, una cosa hago. ¿Qué fue lo que hizo él? Fue ministro de la palabra. Llevó el evangelio a los gentiles, predicó la palabra del Señor. Llevó a cabo el plan para lo cual Dios lo había llamado para una cosa, para anunciar las buenas nuevas de salvación al perdido. Si Pablo se hubiese enfocado en hacer más cosas, Pablo hubiera trabajado como rabino, porque era experto en la ley, era conocedor de la ley. Si Pablo se hubiese enfocado más del propósito y más de esa cosa por el cual el Señor lo llamó, Pablo hubiese sido teólogo, maestro en teología, como lo fue Gamaliel, quien lo instruyó a él. Si Pablo hubiese hecho más de lo que se le llamó, hermano, hubiese quizás levantado un negocio de hacer tiendas, que dice que muchas veces tenía que hacer tiendas para el sostenimiento de su vida personal. Pero él dice, una cosa hago. Si Pablo se hubiese enfocado en otros propósitos, en otras cosas más, y no se hubiera enfocado en una sola cosa, que era el de predicar, hubiese quizás trabajado como traductor y hubiese cobrado ahí unos cuantos dracmas, talentos, unos cuantos denarios. Y bien que lo hubiese hecho, porque Pablo hablaba diferentes idiomas. Pero él se dedicó, hermanos, a predicar la palabra del Señor. Una cosa hago, dice el apóstol Pablo. Y eso es lo que sucede muchas veces con nosotros, hermanos. Que no nos dedicamos a esa cosa o a ese propósito por el cual el Señor nos ha llamado, y muchas veces queremos abarcar mucho y terminamos ahogándonos, terminamos cansándonos y no hacemos ni lo uno ni lo otro, porque no nos dedicamos a nada con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro esmero,
no nos dedicamos a algo precisamente para lo que el Señor nos ha llamado, no nos dedicamos durante ese año o durante toda nuestra vida en el privilegio que el Señor nos ha encomendado. Queremos aparentar que podemos alcanzarlo todo, pero luego no terminamos haciendo nada. Entonces Pablo dice, una cosa hago. Y esto es un ejemplo perfecto para cada una de nuestras vidas, hermano. Porque así como Pablo y Cristo y también los apóstoles no se desviaron. Y el hermano pastor mencionaba la vez pasada que él no puede descuidar el mensaje, la predicación del evangelio allá afuera. Porque hay otras personas que pueden servir dentro, hermanos, de la congregación, dentro de la iglesia. Los apóstoles, por ejemplo, ellos cuando se les dijo de que se estaban descuidando las necesidades de las viudas, ellos no dijeron, podemos cubrirlo también, además de la predicación que cubrimos. No, ellos dijeron, no podemos descuidar la predicación de la palabra de Dios y el ministerio, el cual Dios ha entregado en nuestras manos, sino que dijeron, vamos a elegir 7 varones de buen testimonio, sabios y que eran llenos del Espíritu Santo, y los pusieron también a trabajar. Si cada uno dentro de la congregación o dentro de la iglesia del Señor, hermano, se hiciese cargo y tomase su rol para el cual Dios lo ha puesto en ese lugar, entonces no hubiese necesidad, hermano, todas las necesidades fueran cubiertas y no hubiese necesidad que se le anduviese rogando a nadie por su privilegio, porque nosotros nos vamos a hacer cargo de esa cosa que el Señor nos ha encomendado, y el Señor es un Dios de orden, todo lo tiene. Muchas veces nosotros somos los que formamos el desorden. Muchas veces somos nosotros. Ejemplo tenemos en Cristo, en los apóstoles y en Pablo, que no se enfocaron ni desviaron su enfoque en las cosas de este mundo, sino que esa cosa para lo cual Dios los había llamado, ellos hacían. El cristiano, hermanos, no mantiene no desvía su mirada del propósito por el cual Dios lo ha llamado. Por ejemplo, yo no sé si usted ha conocido cristianos que están en la iglesia pero andan enredados en las cosas del mundo. Hay cristianos por ahí que andan enredados en unas cosas que les llaman tandas. Cada viernes van a dejar $100, $200 y participan en todas esas cosas con gente que no son cristianas. Eso no es de cristiano. Eso es desviar nuestra mirada del verdadero propósito por el cual Dios nos ha llamado. El andar en esos grupos de chat ahí por las redes sociales con personas que no hablan nada del cristianismo, nada de la palabra del Señor tampoco. Eso no es de cristiano. Eso es desviarnos, eso es poner nuestra mirada en otras cosas, y todo eso nos mantiene alejados del verdadero propósito por el cual el Señor nos ha llamado, hermanos. Entonces tenemos que mantenernos enfocados en lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Yo no sé si alguna vez han escuchado ese refrán que dice 7 oficios, 14 necesidades. Porque fíjense, hermanos, que muchas veces nosotros pretendemos hacerlo todo, querer predicar, queremos cantar, queremos tocar un instrumento, queremos ser maestros, queremos ser esto y lo otro, y como les digo, nada podemos hacer a la perfección de esa manera. Porque qué tal si todos anheláramos ser predicadores, ¿quién va a estar ahí en las sillas oyendo? Todos vamos a estar aquí predicando. ¿Qué tal si todos queremos tocar un instrumento? Este lugar estaría así, estarían con un instrumento cada silla. Si todos quisiéramos cantar, no alcanzaran los micrófonos y se oirían unas voces finas, otras voces desentonadas, otros por allá gritando más que cantando. Pero no para todos es el mismo privilegio y el mismo propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Dios nos ha dado a cada uno un diferente propósito, pero todo en orden, que todo, hermano, vaya a la perfección como cuerpo en Cristo que somos. Y en un cuerpo no todo es ojo, no todo es mano, miembros diferentes. Alabado Dios. Entonces, pero fíjense, hermano, que si nosotros pusiéramos todo nuestro esfuerzo como nosotros ponemos nuestro esfuerzo en
realizar quizás, hermano, algunos de nuestros proyectos terrenales que nosotros llevamos a cabo en esta vida o en esta tierra, si lo hiciésemos así para con el Señor, si no, fijémonos. Por ejemplo, las fiestas de cumpleaños las hacemos con anticipación, las hacemos bien formaditas, todo nos sale bien bonito ahí, hermanos, pero es algo terrenal. Si para cuando hacemos fiestas espirituales para el Señor, nos dedicáramos de esa manera, hermano, y tratáramos, hiciéramos nuestro esfuerzo, mayor esfuerzo, y así como al igual cuando hacemos esas fiestas aquí de esta tierra, lo hacemos con 3 meses de anticipación, comenzamos a ahorrar, nos compramos el mejor trajecito, hiciéramos con el Señor, entonces nuestras fiestas espirituales fueran la verdadera gloria de Dios derramada en medio de su pueblo, pero muchas veces nos enfocamos más en lo terrenal que en lo celestial. Y eso es lo que sucede en nosotros. Pablo decía, una cosa hago. Más claro, hermano, no nos puede hablar la palabra. El que es líder de misiones, por ejemplo, el Señor lo ha llamado para este año para que desempeñe su privilegio. Alabado Dios. Allá con los caballeros hay otro líder. Amén. Debemos apoyarnos los unos con los otros, pero que se esfuerce primeramente aquel al cual Dios le ha dado ese privilegio. Amén. Y de ahí apoyarnos los unos con los otros. Gloria a Dios. El que es, por ejemplo, líder de dama, que se esfuerce por alcanzar ese propósito que Dios quiere alcanzar con las damas. Gloria a Dios. El de Ujieres, los hermanos Ujieres, que se dediquen con todo su amor en servir. Los maestros de escuela dominical. Por eso Dios les ha dado, hermano, ese privilegio, y no nos ha dado otro privilegio más para que nos dediquemos con todo nuestro corazón a eso que el Señor nos ha encomendado. A veces nos gusta que nos tomen en cuenta que en esta sociedad, que se formemos parte de la directiva aquí y acá, y algunos ni cuadernos traemos para anotar, somos secretarios, algunos no hacemos nada, pensamos que ese privilegio solamente es por ocupar el lugar, porque nos anoten en un libro ahí. No, hay que hacer nuestros privilegios a la perfección. Si solamente en un privilegio nos toman en cuenta, pues ahí sirvamos al Señor, y cuando le seamos fieles en eso, el Señor nos dará más, así como lo hizo con aquellos que les dio tan solamente, hermano. Aleluya, 2, 5 talentos, los multiplicaron. Ahí donde Dios se glorifica, hermano. Aleluya. Hay una frase que leía que decía: como una estampilla se pega en un sobre de una carta y se asegura que ésta llegue a su destino. Así como esa estampilla se pega en ese sobre de esa carta y se asegura que esa carta llegue a la dirección que ha sido enviada, así nosotros peguémonos al propósito por el cual hemos sido llamados por Dios. Así nosotros esforcémonos, no nos desviemos, peguémonos a ese fiel propósito. Que si Dios ha invertido a su Hijo para salvar a la humanidad, que no sea en vano. Que nosotros verdaderamente podamos darle ese verdadero valor y ese verdadero significado por el cual Cristo murió. Que demostremos que no ha sido en vano el sacrificio de Cristo. Si Dios ha invertido su Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia, lo envía para que nos ayude, no lo ignoremos. Tratemos de llevar a cabo ese propósito por el cual Dios tiene su Espíritu Santo para esforzarnos y ayudarnos y a guiarnos por toda verdad y toda justicia. Si Dios ha invertido su palabra y la ha puesto en nuestras manos y está a nuestro alcance, aprovechémosla y tratemos y hagamos nuestro mayor esfuerzo, no desviándonos ni a derecha ni a izquierda, sino que mirando el blanco perfecto que es Cristo y el propósito por el cual nos ha llamado para que sirvamos durante este año y durante Dios nos preste vida en esta tierra, que la vida es corta. Un día Dios nos va a demandar qué hemos hecho para Él. Y que el Señor le bendiga. Yo voy a entregar el tiempo con nuestro hermano pastor. Gloria al Señor.